Muy buenos días, queridos estudiantes. Nuevamente, pues, enlazándonos por este medio, hoy con el tema de la empresa. La semana pasada hablamos sobre el capitalismo, ¿no? El capital, capitalismo, ahora sobre las empresas, ¿no? Como podemos observar en esta imagen, la empresa tiene pues sus elementos, ¿no? Necesita una dirección, ¿no? Hay compradores, hay recursos humanos, ¿no? Lo que producen, el control y gestión, marketing, comercial y ventas, ¿no? Comercial y ventas, los compradores y los vendedores, la administración y las finanzas, ¿no? Lo más importante, lo que es el capital. O sea, dentro de las empresas, ¿no? También hay factores productivos, que lo más importante, pues, es el factor trabajo, factor naturaleza y factor capital, ¿no? Como podemos observar acá. Entonces, nuestro tema de hoy es las empresas, ¿no? Atentos, chicos, por favor, porque va a haber una pequeña práctica al final para que ustedes puedan desarrollar. Muy bien. La empresa. ¿Qué significa etimológicamente la palabra empresa? La palabra empresa tiene su raíz etimológica de latín prendere. Prendere, que significa emprender una actividad que implica trabajo o que presenta dificultades. O sea, este significado trasciende de manera que se origina, pues, ¿no? Su origen data durante la Edad Media, donde nace la empresa primitiva en la época feudal. ¿Formada por quién? Formada por ejemplo, por emprendedores independientes. Mayormente, pues, eran, ¿no? Este tipo de empresa estaba formado por 2, 3 personas, siendo una, ¿no? Empresa llamada una microempresa. Y así sucesivamente se van generando, pues, las empresas, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es la empresa? Dice que la empresa es una organización económica donde se van a combinar los factores productivos, o sea, el factor capital, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a factor capital, factor naturaleza y factor trabajo. ¿Para qué? Para poder generar los bienes y los servicios que una sociedad necesita para poder satisfacer necesidades, ¿no? De la población o de la sociedad. Por lo que se convierte la empresa en un eje de la producción. O sea, en conclusión, ¿qué quiere decir la empresa? Dice que es una unidad económica donde se reúnen, se combinan y transforman los factores productivos para generar bienes y servicios que una sociedad necesita. Eso es lo que dice la empresa, ¿no? Su definición. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la empresa? El objetivo de la empresa es brindar a la comunidad bienes y servicios con la máxima eficiencia. O sea, en otras palabras, la empresa tiene como objetivo satisfacer la necesidad económica del hombre y así mejorar el nivel de vida de la población. Como por ejemplo, ahora estamos viendo en Reactiva Perú, ¿no? Donde que el Estado está, ¿qué cosa? Está subsidiando a las pequeñas empresas para que no se vayan a la quiebra y de esa manera pueden generar más trabajo, ¿no? Y de esa manera la población no se quede sin trabajo y genera, pues, ¿no? Su nivel económico, su nivel de vida económico más productivo, ¿no? Entonces, acá podemos observar, por ejemplo, estos son los factores productivos. Estos factores productivos, el trabajo, o sea, el factor trabajo más factor naturaleza, que es la materia prima, más
el factor capital, que es el dinero, se van a combinar acá en la fábrica, en la empresa. Esta empresa va a generar ¿qué cosa? Va a salir de estos ya los productos finales, los bienes y los servicios. Los bienes como por ejemplo un calzado, ¿no? De repente una camisa, una computadora, de repente un escritorio, un mueble, etc. Y los servicios, por ejemplo, puede ser servicios de transporte, servicios médicos y así. Entonces, todo esto, ¿dónde va? Al mercado, donde que los consumidores, que es la población, la familia, lo vamos a consumir, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos viendo Gamarra, ¿no? O los supermercados, y así sucesivamente que la población va a consumir los productos, ¿no? Muy bien, entonces pasamos a la clasificación de características de las empresas. ¿Cuáles serán las características de las empresas? ¿Por qué se caracterizan las empresas? Muy bien, como número 1, bien acá, muy bien, tiene un fin económico. Dice que tiene un fin económico porque busca, ¿qué cosa? Crear bienes, ¿no? Crear servicios. ¿Para quién? Para la sociedad. ¿Ya? Dice que también tiene un fin lucrativo. Tiene un fin lucrativo. Busca, ¿qué cosa? Maximizar las ganancias, ¿no? Obtener mayores ganancias. Tiene un fin mercantil. Cuando tiene un fin mercantil, busca producir para el mercado. ¿Para el mercado de dónde? Para el mercado de, por ejemplo, el mercado nosotros vamos a ir a consumir, ¿no? O generar más empleos, etc. También dice, asume, o sea, asume responsabilidades ante la sociedad, ¿no? Esto quiere decir que tal responsabilidad va de la mano con la motivación por las utilidades, ¿no? Las utilidades que va a generar esta empresa. ¿Por qué? Porque es una empresa formal, es una empresa, por ejemplo, donde que va a generar, por ejemplo, sus productos de buena calidad, ¿no? Y así. También asume qué cosa, asume riesgos la empresa, ¿no? Porque a veces cuando tú inviertes, bien te puede generar, o sea, puedes emprender muy bien o también puedes perder, ¿no? Y acá está. Muy bien. Esas son las características de una empresa. Clasificación de la empresa, pero para poder clasificarlo necesito qué cosa? Que estas empresas están dirigidas ¿por quién? Por el famoso llamado el dueño, que es el empresario. El empresario es un personaje encargado de ¿qué? De combinar, de reunir, de orientar y organizar en un todo armónico los factores productivos, creando así la entidad económica capaz de producir, ¿no? En las mejores condiciones la empresa, ¿no? Esos son los, para que pueda crecer esta empresa, ¿no? Entonces, clasificamos en 3, vamos a clasificar. Según la propiedad de la empresa, según el tamaño de la empresa y según el aspecto legal o jurídico de la empresa. Bien, entonces, según la propiedad de la empresa, se clasifica también en 3. La empresa privada, la empresa pública y la empresa mixta. Y según el tamaño de la empresa, también se clasifica en microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y también podemos aumentar la gran empresa. Y según el aspecto jurídico, ¿no? Según el aspecto jurídico, también se va a clasificar en empresas individuales y empresas
mercantiles, ¿no? Las empresas individuales y las empresas mercantiles. Bien, entonces pasamos a hablar de cada uno de ellos. Según la propiedad. Bien, según la propiedad de la empresa. Según la propiedad de la empresa se va a clasificar de acuerdo a ciertos criterios. La empresa privada. ¿En qué consiste la empresa privada? La empresa privada, cuando su propietario o propietarios son personas particulares que persiguen sus propios beneficios o puede ser sus intereses. Esa es la empresa privada, ¿no? O sea, está organizada y dirigida y controlada por sus propietarios particulares y con la finalidad, o sea, ¿cuál es el objetivo? Su finalidad es puramente lucrativo y mercantil, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las empresas privadas? Como por ejemplo, telefonía, una telefónica, ¿no? Por ejemplo, los colegios privados, universidades privadas, todo lo que es las empresas privadas. Pasamos a las empresas públicas. Las empresas públicas, ¿no? Las empresas públicas, también llamadas empresas estatales, también están organizadas y dirigidas o controladas por el Estado, puede ser por el municipio o cualquier otra corporación de derecho público. ¿Cuál es su objetivo, su finalidad? Su finalidad no es estrictamente lucrativo, sino de bien público, como por ejemplo, servir a la sociedad, por ejemplo, dar la educación gratuita, por ejemplo, en los colegios estatales. Igual, por ejemplo, las universidades estatales, ¿no? Por ejemplo, SEDAPAL, aunque pagamos, ¿no? Por el consumo, etcétera. Ahora que SEDAPAL, por ejemplo, también SEDAPAL, por ejemplo, también algunas empresas están dando un subsidio, ¿no? La otra sería la empresa mixta. En la empresa mixta, por ejemplo, ¿no? Es la empresa cuyo capital social es aportado, ¿no? O sea, es aportado tanto por el Estado como por la empresa privada, ¿no? Privada. Es como, por ejemplo, cuando la propiedad se comparte entre personas particulares y tanto del Estado, pero se encuentran bajo el control del sector privado. Mayormente maneja el sector privado, como por ejemplo el Petroperú, ¿no? Entonces, estos son según su propiedad de la empresa. Según el tamaño de la empresa. Según el tamaño de la empresa, tenemos la microempresa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la microempresa. ¿En qué se caracteriza? O sea, ¿cuáles son sus características de la microempresa? Número 1, los dueños de la empresa laboran en el mismo lugar. El número de trabajadores no debe ser mayor de 10 personas. El número de personas no debe ser más de 10 personas, incluyendo, por ejemplo, los trabajadores y los empleados, ¿no? El valor total de las ventas no excede de 150 OITs. O sea, un OIT, ¿no? Un OIT de este año es, por ejemplo, de 4.300 aproximadamente. Entonces hay que multiplicar, ¿no? 4.300 más, por ejemplo, 150, entonces, ¿cuánto daría, no? ¿Cuánto es la ganancia que se generaría? ¿Y qué significa UIT? UIT significa Unidad Impositiva Tributaria, ¿no? Unidad Impositiva Tributaria. Cuando, por ejemplo, ¿no? No cumplen las normas, las empresas, ¿qué hacen? Le dan una multa, ¿no? Entonces, una multa puede ser un OIT, 2 OITs, 3 OITs, 4 OITs,
En este caso, estamos hablando de ¿cuánto? De 150 OITs por 4.300 y tanto, ¿cuánto sería al año? La pequeña empresa. La pequeña empresa, ¿no? Se caracteriza también, a ver, primero, ¿cuál sería la primera característica de la pequeña empresa? El propietario de la empresa no necesariamente trabaja en la misma empresa. O sea, aquí ya vienen los socios. El número de trabajadores, ¿no? Aproximadamente puede ser 100 personas. Es una pequeña empresa, ya estamos hablando de socios, ¿no? Ya cada una empresa ya tiene gran cantidad de trabajadores. El valor total anual de las ventas no excede de 1.700 OITs. O sea, imagínate, ya estamos hablando de una cierta cantidad de ganancias, ¿no? De 1.700 OITs. Si sabemos que este año, ¿no? Cada año va subiendo un OIT, ¿bien? Entonces, el OIT de este año es a 4.000, algo de 300. En el 2014, por ejemplo, el OIT era aproximadamente de 3.800 y así, ¿no? Y así va subiendo cada año. Bien, entonces, las pequeñas empresas no necesariamente que los dueños no pueden trabajar. Pues ya acá vienen, ¿no? De repente, por ejemplo, los coordinadores, los jefes de trabajo, los directores, etcétera, ¿no? Mediana empresa. ¿En qué consiste la mediana empresa o cuáles son las características de la mediana empresa? El número total de trabajadores es superior a más, ¿no? De 100 personas. Puede ser 120, 130, 140 y así. Entonces, las ventas superiores, ¿no? Las ventas superiores, o sea, por ejemplo, las ventas es superior, ¿no? Superiores ¿a cuánto? A 1.700 OITs. Tampoco puede ser inferior a 2.300 OITs. O sea, en estas empresas ya hay más ganancias. Entonces, esos son de acuerdo según el tamaño de las empresas, ¿no? Empezamos con 10 personas. Aquí ya, o sea, de 10 personas se convierte en 100 personas y aquí puede ser 300, 400 y 500 personas. Si hablaríamos de una empresa o de una gran empresa, entonces una gran empresa ya hay más de 1.000 trabajadores o 1.300 trabajadores, así como por ejemplo Graña Montero y así las construcciones, etc., ¿no? Según el aspecto jurídico. Según el aspecto jurídico, las empresas, ¿no? Se van a caracterizar, ¿no? O se van a clasificar en empresa individual y sociedades mercantiles, ¿no? Las sociedades mercantiles se clasifican en sociedad colectiva, sociedad comandita, ¿no? Sociedad comercial de responsabilidad limitada y sociedad anónima. Y cada uno tiene sus, ¿no? Características, ¿no? Capital, socio, responsabilidad y razón social. Muy bien, vamos a hablar de cada uno de ellos. La empresa individual. ¿En qué consiste la empresa individual? La empresa individual es aquella que pertenece a una persona, ¿no? Es aquella que pertenece a una persona y está organizada por él, o sea, por el propietario o por el dueño. En cuanto al número, es la que en mayor cantidad existe en todos los países, así como, por ejemplo, como las boticas, las panaderías, las ferreterías, y así sucesivamente. Para constituir esta empresa individual, o sea, para convertirla en una empresa legal, ¿no? Se constituye legalmente y toma el nombre de empresa individual, acá está la sigla, empresa individual
responsable limitada, ¿no? Acá está. Por ejemplo, aquí, ¿no? Es el propio dueño que va a generar, ¿no? Es el que va a hacer todo, ¿no? Es el dueño que, ¿no? Responde todas sus obligaciones con todo su patrimonio, ¿no? Por ejemplo, cuando se convierte legalmente, corre el riesgo de perder todos sus, de repente, lo que ha invertido, ¿no? Entonces, uno tiene que ver bien. Y esta empresa debe estar registrada, ¿en dónde? En el SUNAT, ¿no? Debe ser registrada en el SUNAT. ¿Y qué significa la palabra SUNAT? ¿Qué significa SUNAT? SUNAT significa Superintendencia Nacional de Administración Pública, ¿no? SUNAT significa Superintendencia Nacional de Administración Pública. Entonces ahí, ¿no? Debe estar registrada. Sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles, ¿no? Dice que son personas jurídicas o personas legales. Los socios aceptan poner en común sus valores, bienes y servicios con un fin de obtener mayores beneficios o mayores utilidades al capital aportado. Las actividades de estas empresas están reguladas por la Ley General de Sociedades. Muy bien. Entonces, entre esta sociedad, por ejemplo, acá podemos ver, son varios socios, ¿no? Acá está. Entonces, dice que la sociedad mercantil se dividía en, creo, en 4, ¿no? Muy bien. Primero pasamos a hablar acerca de la sociedad colectiva. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus características de la sociedad colectiva? Muy bien. Sus propietarios, ¿no? Sus propietarios son conocidos como socios colectivos. Acá está, ¿no? Como socios colectivos, puede ser como, por ejemplo, son amigos o familiares, ¿no? También dice que van a, ¿no? Tales como van a, por ejemplo, en su capital, tales, ¿no? Pero van a aportar, ¿qué cosa? El aporte es un beneficio, ¿no? Bienes o dinero. Dinero, trabajo, ¿no? Teniendo la responsabilidad ilimitada y solidaria. Esta es su responsabilidad. Asume una responsabilidad solidaria e ilimitada. Razón social. Razón social, o sea, ¿cómo va? Por ejemplo, el nombre de la empresa se integra con el nombre de todos los socios o de algunos de ellos, agregándoles pues la expresión sociedad colectiva. Sociedad colectiva en sus siglas sería S.C. Sociedad colectivas. Ningún socio puede transmitir su participación en la sociedad sin el consentimiento de los demás. Esa es la sociedad colectiva. Otro es la sociedad en comandita. La sociedad comandita se va a clasificar en 2 tipos de socios. O sea, existe que dos tipos de socios. Primero, vamos a hablar del socio colectivo. O sea, se divide en 2 socios, ¿no? Socio colectivo y socio comanditarios. ¿Qué significa socio colectivo? Aportan capital y trabajo, tienen responsabilidad ilimitada y solidaria y se llaman también industriales. Son los que van a administrar la sociedad, o sea, la sociedad, socios colectivos. Mientras los socios comanditarios van a aportar capital y tienen responsabilidad limitada y se llaman también capitalistas. El nombre de la empresa se integra con el nombre de todos los socios colectivos, de algunos o algunos de ellos, agregándole la expresión sociedad en comandita. Entonces, sociedad en comandita. En conclusión, la sociedad en comandita, su capital, el que ganó, puede ser en bienes o dinero. Los socios son de 2 tipos,
socios colectivos, que son los administradores o industriales, y los socios comanditas, que son los financistas o también los capitalistas. ¿Cuál es su responsabilidad de ellos? El socio colectivo tiene responsabilidad ilimitada, mientras el socio comanditario tiene limitada. ¿Y cuál es su razón social? ¿No? El nombre de su empresa su sigla es Sociedad en Comanditaria, ¿no? Entonces, S-N-C. Muy bien. Pasamos Sociedad de Responsabilidad Limitada. No, muy bien. Entonces, ¿cuáles son sus características? A ver. Los socios aportan capital por igual, deciden y reciben utilidades ¿no? De acuerdo al porcentaje del capital total que ellos van a poseer. El número de socios puede ser de 2 hasta 20 socios, ¿no? 20 socios. O accionistas. Tienen responsabilidad limitada. El nombre de la empresa va acompañado de los términos Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. O simplemente la abreviatura va a ser Sociedad, ¿no?, de Responsabilidad Limitada. Entonces, esto, por ejemplo, el capital, ¿quiénes lo van a generar? Está dividido en participaciones ilegales, ¿no? Muy bien, ¿cuántos accionistas? Máximo puede ser 20 accionistas. ¿Cuál es su responsabilidad? La responsabilidad de los socios es limitada. ¿Cuál sería la razón social? ¿No? Al final del nombre de la sigla sería simplemente SRL, ¿no? SRL o SR limitada. La sociedad anónima, que mayormente todas las empresas trabajan, ¿no? Cuando, por ejemplo, traen algún producto, dice sociedad anónima. Ustedes lo han visto, me imagino, ¿no? SA, ¿no? Sociedad anónima. La sociedad anónima, ¿cuáles son sus características? A ver, primero para después, ¿no? Este es un resumen. En esta empresa, el capital está representado por acciones o títulos, valores que representan una, ¿no?, parte de repente adecuada, etc. Los socios pueden ser también de 2. No existe un número máximo de accionistas acá, o sea, no hay, porque no como en el otro, no existen. Los socios pueden ser, lo cual de esta empresa pueden alcanzar grandes dimensiones en su capital. La responsabilidad de los socios o accionistas es limitada al capital aprobado. La denominación debe estar acompañada de las siglas SA, ¿no?, de acuerdo a la Ley General de la Sociedad Mercantil. Entonces, y se divide en 2, ¿no? Sociedad anónima cerrada y sociedad anónima abierta. Entonces, hacemos un breve resumen. Anónima, muy bien, la sociedad anónima, capital representado solo por acciones, ¿no? Por los accionistas. Socio, ¿no? Muy bien, ¿sabes? Por ejemplo, los socios, mínimo 2 socios, etcétera, ¿no? Muy bien. Responsabilidades, asume una responsabilidad limitada. Su razón social es sociedad anónima. Y se clasifica en cuanto en 2. Sociedad, acá está. Las sociedades anónimas a la vez se clasifican en 2. Sociedad anónima abierta y sociedad anónima cerrada. La sociedad anónima abierta, o sea, acá su sigla SAA, ¿no? Los socios pueden ser hasta 750 personas, pueden negociar sus acciones en la bolsa de valores, ¿no? Pueden negociar. Está supervisada y controlada por la famosa llamada CONACEP, Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. Bien. La sociedad anónima cerrada, SAC,
la sociedad anónima cerrada, ¿no? SAC. Los socios no pueden exceder más de 20 personas. No permite el ingreso de socios indeseables, de allí su nombre de sociedad anónima cerrada. O sea, no pueden negociar sus acciones en bolsa de valores. Es algo como, por ejemplo, como un privado, ¿no? Ahora, estimados estudiantes, ustedes van a hacer una pequeña práctica de 5 preguntas. La primera es, ¿cuál es la etimología de la palabra empresa? ¿Cómo se le denomina las ganancias que reciben las empresas? ¿Cómo se le denomina a las empresas que se agrupan, o sea, que se juntan? A las empresas que tienen, ¿cómo se le denomina a las empresas que tienen 2 socios? ¿No? A las empresas que tienen 2 socios, ¿cómo se le denomina? ¿Y qué significa OIT y a cuánto equivale actualmente? Muy bien, entonces eso sería, estimados estudiantes, nuestra pequeña exposición, y esta práctica me estarán enviando pues a más tardar, a ver, hoy día es jueves, a más tardar antes que empiecen los exámenes, por favor, para que no se pueden saturar, ¿no? Son 5 preguntitas y sencillas. Bien, entonces ustedes han tenido una tarea y más una práctica, son 2. Muy bien, chicos, cuídense y muchas bendiciones.